las 11:15 de la noche. Recuerdo perfectamente la hora porque miré mi reloj justo cuando Roberto aventó la última maleta por la ventana de la recámara. El ruido sordo contra el pavimento resonó en toda la calle como un tambor de guerra, y yo ahí parada, sintiendo cómo 9 pares de ojos me atravesaban la espalda. Doña Lupita estaba en su porche con los brazos cruzados. Don Fermín fingía estar regando sus plantas, aunque ya era de noche. Los Hernández tenían todas las luces prendidas y las cortinas estratégicamente abiertas. Hasta los chavos de la esquina, esos que siempre andan en la tiendita hasta tarde, se habían acercado con sus celulares en alto, grabando cada segundo de mi humillación como si fuera el mejor chisme del año. Y probablemente lo era. La puerta principal se abrió de golpe, y ahí estaba él, mi esposo de 15 años, con esa camisa que yo le había planchado esa misma mañana, esa camisa azul claro que siempre le gustó porque decía que le hacía ver más joven. ¡Qué ironía! Llevaba el cabello engominado hacia atrás, como cuando salíamos a cenar en nuestros primeros años, y olía a esa colonia cara que le regalé en su último cumpleaños. Se había arreglado para esto, para ella. Esta casa ahora es mía y de la mujer que yo elegí, gritó con esa voz que antes me hacía sentir protegida y que ahora solo me hacía sentir asco. Sus palabras rebotaron contra las casas vecinas, amplificadas por el silencio incómodo de la noche. Algunos perros empezaron a ladrar. Una luz más se prendió en la casa de enfrente. Y entonces apareció ella, Carolina. O Caro, como le decía Roberto en esos mensajes que descubrí hace 3 meses en su celular. Esos mensajes llenos de corazoncitos y promesas que alguna vez fueron mías. Salió detrás de él usando mi bata, esa de seda rosa que me regaló mi mamá cuando cumplí 30, la que siempre colgaba detrás de la puerta del baño. Se veía más joven que yo, claro. Tenía 26 años según supe después, casi 10 años menos. Su cabello largo y lacio caía perfectamente sobre sus hombros, sin una sola cana, sin el cansancio de 15 años de matrimonio marcado en cada hebra. Sonreía. Esa mujer sonreía mientras aventaba mi ropa por la ventana de la recámara, donde dormí durante 15 años, donde soñé con una familia feliz, donde lloré en silencio tantas noches cuando Roberto llegaba tarde oliendo a perfume ajeno. «¡Duérmete en la calle, desgraciada!», volvió a gritar Roberto, y juro que vi cómo don Fermín se encogía un poco, incómodo. Pero nadie dijo nada. Nadie nunca dice nada. Los vecinos son buenos para ver, para juzgar, para comentar al día siguiente tomando café, pero en el momento exacto en que podrían hacer algo, se vuelven invisibles. Mis manos temblaban mientras recogía mi ropa del suelo. Una blusa blanca que usaba para ir a la oficina estaba pisoteada, con una huella de zapato marcada en la espalda. Mis jeans favoritos habían caído en un charco. El vestido que usé en nuestra boda de aniversario del año pasado colgaba de un arbusto como un fantasma. Todo mi vida, reducida a un montón de trapos esparcidos por la banqueta. Los chavos seguían grabando. Uno de ellos se reía. Escuché cuando le dijo a su amigo: «No mames, güey, esto va a explotar en TikTok». 26 años de mi vida recogiendo ropa del piso. Primero la de mis hermanos cuando mamá estaba enferma. Luego la de Roberto cuando nos casamos porque él no sabía doblar bien. Siempre la misma, siempre agachándome, siempre recogiendo lo que otros tiraban. Pero esta vez era diferente. Esta vez era mi propia ropa, mi propia vida desparramada para que todos la vieran. Doña Lupita bajó de su porche. Es una señora mayor, de esas que siempre huelen a Vaporub y tienen el cabello perfectamente peinado incluso a las 11 de la noche. Se acercó a mí con pasos lentos, su bastón golpeando suavemente contra el pavimento. «Mija», me dijo en voz baja, «vente a mi casa. Ahí tengo un cuarto donde puedes quedarte esta noche. No es justo lo que te está haciendo este desgraciado». Su amabilidad casi me quiebra. Después de tanto silencio, de tanta indiferencia, alguien finalmente estaba ofreciendo ayuda. Pero no podía aceptar. No podía permitirme ese lujo. Si me quebraba ahora, si dejaba que vieran aunque fuera una lágrima, Roberto ganaría. Esa mujer ganaría. Y yo no había esperado 3 meses. No había planeado cada detalle con precisión quirúrgica para derrumbarme en la banqueta frente a 9 vecinos y un grupo de adolescentes con smartphones. «Gracias, doña Lupita», le dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. «Pero estoy bien».
De verdad, le sonreí. Una sonrisa que practiqué frente al espejo durante semanas. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos, pero que era suficiente para confundir a quien la viera. Doña Lupita frunció el ceño, preocupada, pero asintió y regresó a su casa murmurando algo sobre los hombres de hoy en día y el respeto que se ha perdido. Roberto seguía en la puerta con los brazos cruzados, viéndome con esa expresión de triunfo que seguramente practicó también. Carolina estaba ahora abrazada a él, su cabeza recargada en su hombro, marcando territorio como los perros orinan en los postes. Mi casa, mi esposo, mi vida, todo marcado, reclamado, robado. Terminé de recoger mi ropa y la metí en las maletas que ella había aventado. Una estaba rota, la cremallera no cerraba bien. Era la maleta que usamos en nuestro viaje a Cancún hace 5 años, cuando todavía fingíamos ser felices. La otra era nueva, la compré el mes pasado específicamente para esto, aunque Roberto nunca lo supo. La cremallera cerró perfectamente con un sonido satisfactorio que solo yo pude apreciar. Me paré frente a mi casa, esa casa de 2 pisos con fachada color beige y ventanas de marco blanco que parecían sonreír durante el día y que ahora se veían como bocas abiertas burlándose de mí. La casa que mi abuelo Arturo construyó en 1985 con sus propias manos, trabajando dobles turnos en la fábrica para poder pagar los materiales. La casa donde crecí, donde aprendí a andar en bicicleta en el patio trasero, donde mi abuela me enseñó a hacer tortillas a mano, donde me senté en los escalones del porche cuando me aceptaron en la universidad y lloré de felicidad porque sería la primera de la familia en tener un título. La casa que heredé cuando el abuelo murió hace 8 años. La casa que puse a nombre de Roberto porque me dijo que así era como funcionaban los matrimonios de verdad, que las parejas compartían todo, que no confiar en él era prácticamente un divorcio emocional. «Deberías irte ya», dijo Roberto, su voz más calmada ahora, casi aburrida, como si esto fuera una tarea tediosa que finalmente había completado. «No hay nada más que hacer aquí». Carolina se rió, una risa aguda que me taladró los oídos. «Ay, mi amor, ya déjala». Se ve que ya entendió. Mi amor. Las mismas palabras que yo usaba. Las mismas palabras que ahora le pertenecían a ella. Agarré mis maletas. La rota pesaba más. Siempre las cosas rotas pesan más. Empecé a caminar por la banqueta, alejándome de mi casa, de mi vida, de todo lo que conocía. Los chavos bajaron sus celulares eventualmente, aburridos ahora que el drama principal había terminado. Don Fermín apagó su manguera. Las luces de los Hernández se fueron apagando una por una. Doña Lupita seguía en su porche, viéndome alejarme, su mano en el corazón como si estuviera en un funeral. Y tal vez lo era. El funeral de la Patricia que todos conocían. La Patricia sumisa, la Patricia que aguantaba, la Patricia que sonreía aunque le doliera. La Patricia que creía que el amor lo conquistaba todo si tan solo te esforzabas lo suficiente. Esa Patricia murió ahí, en esa banqueta, a las 11:15 de la noche, frente a 9 testigos. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que Roberto y su amante nunca podrían imaginar, era que de esas cenizas ya había nacido otra Patricia. Una Patricia que había estado planeando, investigando, preparándose durante 3 meses completos. Una Patricia que sabía exactamente qué hacer. Porque verán, cuando heredé esa casa hace 8 años, no simplemente la heredé. Mi abuelo Arturo era un hombre precavido, de esos que leen la letra pequeña, de esos que no confían en promesas verbales. Cuando construyó esa casa en 1985 y registró la escritura en 1987, incluyó una cláusula muy específica, muy particular, que sus abogados le recomendaron no incluir porque complicaba las cosas y ya nadie hacía eso. Pero el abuelo insistió. Él había visto demasiadas familias destruidas por divorcios, demasiadas mujeres en la calle porque sus esposos decidieron que otra mujer era mejor. Su propia hermana había sufrido eso en los años 60, y él nunca lo olvidó. La cláusula decía, en términos legales muy específicos, que me tomó semanas entender completamente con ayuda de 2 abogados diferentes, que la propiedad solo podía ser transferida, vendida o heredada con la aprobación expresa y notariada del heredero original o sus descendientes directos.
y que cualquier intento de transferencia sin esa aprobación sería legalmente nulo, completamente nulo, como si nunca hubiera existido. Cuando puse la casa a nombre de Roberto, no le conté sobre esta cláusula. ¿Por qué lo haría? Estábamos enamorados, o al menos yo lo estaba. Confiaba en él con mi vida, con mi futuro, con todo. Y honestamente, ni siquiera la recordaba bien en ese entonces. Fue solo después, cuando encontré los mensajes, cuando vi cómo me veía cuando pensaba que no lo estaba viendo, cuando escuché por casualidad una llamada telefónica donde le prometía a alguien que pronto estaría libre y que la casa valía lo suficiente para empezar de nuevo juntos. Fue entonces cuando recordé. Fui al archivo del registro público, un martes por la tarde. Pedí una copia certificada de la escritura original. La empleada, una mujer joven con uñas decoradas y audífonos colgando del cuello, buscó en el sistema y me miró confundida. «Dice aquí que necesita autorización especial para cualquier modificación», me dijo, masticando chicle. «¿Usted es Patricia Méndez Aguirre?» «Sí, soy yo». «Ah, ok. Es que dice aquí que usted es la única que puede aprobar cambios. Hay una nota que dice: espéreme tantito. Ver archivo físico 1987 AMA para detalles. ¿Quiere que lo busque? Por favor». Me tomó 40 minutos. 40 minutos sentada en una silla de plástico incómoda, viendo a otras personas hacer trámites, llenar formularios, quejarse de la burocracia. Finalmente la empleada regresó con una carpeta amarillenta, vieja, que olía a polvo y tiempo. «Aquí está. Órale, este archivo es bien viejo. Mire, tiene hasta la firma del oficial original». Abrió la carpeta y ahí estaba. La letra de mi abuelo, todavía clara después de tantos años, explicando exactamente por qué incluía esa cláusula. «Para proteger a mis hijas y nietas de hombres sin honor», escribió. «Para que ninguna mujer de mi familia se quede en la calle por confiar en la persona equivocada». Lloré ahí mismo, en esa oficina fría y burocrática, frente a una empleada que probablemente pensó que estaba loca. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud hacia un hombre que murió pensando en mí, que me protegió incluso desde la tumba. «¿Está bien, señora?», preguntó la empleada incómoda. «Sí», le dije, limpiándome las lágrimas. «Necesito hablar con el oficial de registro actual. Es urgente». Resultó que el oficial de registro era mi tío Ernesto. Bueno, no mi tío de sangre, pero el mejor amigo de mi papá desde la secundaria, el padrino de mi hermana, el que nunca faltaba a las posadas navideñas y siempre traía el mejor ponche. Cuando le expliqué la situación, cuando le mostré los documentos, su cara pasó de la confusión al enojo y finalmente a una sonrisa que me recordó por qué siempre lo quise tanto. «Ese cabrón», dijo, y luego se disculpó por el lenguaje. «Perdón, mija, pero qué coraje. ¿Él sabe de la cláusula? No tiene idea. ¿Y tú qué quieres hacer? Quiero que sea legal, todo legal. Nada que pueda atacar en corte, nada que pueda revertir. Quiero que cuando caiga, caiga tan fuerte que nunca pueda levantarse». Tío Ernesto asintió lentamente. «Dame una semana. Voy a revisar todo, cada coma, cada punto. Si ese desgraciado hizo algo ilegal con la propiedad, lo vamos a agarrar. Y mija, sobre lo otro que me dijiste, ¿sí? La transferencia que hizo a su nombre cuando tú la pusiste con él nunca fue válida legalmente. Necesitaba tu firma notariada con testigos específicos, según la cláusula de tu abuelo. La casa sigue siendo tuya, siempre ha sido tuya. Él no puede venderla, no puede rentarla, no puede hacer nada sin tu autorización. Es como si viviera ahí con tu permiso, nada más». Esas palabras fueron el aire que necesitaba para respirar de nuevo. La casa era mía. Siempre había sido mía. Roberto nunca tuvo ningún derecho legal sobre ella. Eso fue hace 2 meses y medio. Desde entonces, contraté a un abogado especializado en derecho familiar y propiedades. Su nombre es licenciado Vargas, un señor ya mayor con lentes gruesos y una memoria que asustaba. Revisó todo 3 veces. «Es sólido como roca», me dijo en nuestra última reunión. «He visto muchos casos en mis 40 años de carrera, señora Méndez, pero nunca algo tan bien protegido como esto. Su abuelo sabía lo que hacía. Cuando esto explote, su esposo no va a tener ni dónde caerse muerto legalmente hablando». También contraté a un investigador privado. Sé que suena dramático, como de telenovela, pero necesitaba evidencia. Evidencia real,
fotografías, grabaciones, todo lo que pudiera usar en un divorcio. Y vaya que la conseguí. Roberto no solo me había sido infiel con Carolina, sino que había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta durante más de un año. Pequeñas cantidades al principio, después cada vez más. Pagos a hoteles, restaurantes caros, joyería. Todo mientras yo comía frijoles de lata para ahorrar en la despensa y me sentía culpable por comprarme un café en el camino al trabajo. Carolina también resultó ser una joya. Tenía antecedentes por fraude financiero 3 años atrás. Había estafado a su anterior pareja de casi 200,000 pesos. El caso se resolvió fuera de corte porque la víctima no quiso seguir adelante con el proceso, pero el expediente seguía ahí, archivado pero accesible con las conexiones correctas. Mi investigador privado, un señor llamado Héctor con cara de malo de película pero corazón de oro, encontró a la expareja y lo convenció de hablar. Resultó que todo el plan de Carolina era el mismo: seducir a hombres con propiedades o dinero, hacer que la pusieran en las escrituras o cuentas, y luego desaparecer con todo. Su esposo es el patito perfecto para ella, me dijo Héctor, mostrándome las fotografías que había tomado. Ya lo tiene creyendo que ella es el amor de su vida. En 3 meses, máximo 6, se va a alargar con todo lo que pueda. Es su método, señora. Siempre es el mismo. Parte de mí sintió pena por Roberto. Después de 15 años juntos, todavía tenía ese pequeño pedazo de mi corazón que recordaba al chico que me invitó a bailar en aquella fiesta de cumpleaños, al hombre que me prometió amor eterno frente a un altar lleno de flores blancas. Pero ese pedazo se fue encogiendo con cada fotografía que Héctor me mostraba. Roberto y Carolina besándose en el estacionamiento de su oficina. Roberto y Carolina entrando a mi casa cuando supuestamente yo estaba en una capacitación de trabajo. Roberto y Carolina riendo mientras planeaban su futuro juntos en mi casa, con mi dinero, sobre mi sufrimiento. Entonces el pedo se volvió personal. Ya no era solo sobre el dolor de la traición, sino sobre justicia. Sobre demostrarle a ese hijo de la chingada que no podía simplemente descartar 15 años como si fueran basura. Sobre enseñarle a esa mujer que no todas somos presas fáciles. Sobre pararme firme y decir hasta aquí. El licenciado Vargas y yo planeamos cada detalle. Primero, esperaríamos a que Roberto hiciera el movimiento más estúpido posible. Y créanme, lo hizo. Hace 2 semanas recibí por mensajería una notificación legal. Roberto estaba iniciando un proceso de divorcio express, citando diferencias irreconciliables y solicitando que yo abandonara su propiedad inmediatamente. La notificación venía con una orden de desalojo temporal que había conseguido con un juez que claramente no revisó bien los documentos, o que recibió una contribución generosa, quién sabe. «Perfecto», dijo el licenciado Vargas cuando le mostré los papeles. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora él está cometiendo fraude procesal. Está declarando bajo juramento que la casa es suya cuando legalmente no lo es. Esto le puede costar cárcel, señora Méndez». «¿Cárcel?», pregunté, sintiendo algo extraño en el pecho. ¿Satisfacción? ¿Miedo? ¿Culpa? No sabía. «Probablemente no cárcel real», aclaró el licenciado ajustando sus lentes. «Pero multas muy pesadas, antecedentes penales, restitución de daños. Va a salir muy caro para él. Y para ella también, si comprobamos complicidad». Durante esas 2 semanas, actué como la esposa perfecta que siempre fui. Cociné sus comidas favoritas, lavé su ropa, limpié la casa de arriba abajo, no reclamé nada, no pregunté nada. Roberto me veía con esa mezcla de confusión y desprecio que ya conocía bien. Probablemente pensaba que me estaba resignando a mi destino, que finalmente estaba aceptando que él había ganado. Lo que no sabía era que cada noche, después de que se dormía, yo fotografiaba documentos. Recibos, estados de cuenta, contratos. Todo lo que encontraba lo escaneaba con mi celular y se lo enviaba a Héctor y al licenciado Vargas. Encontramos cosas hermosas. Una solicitud de préstamo donde Roberto había usado la casa como garantía sin mi firma. Varios cheques falsos con mi nombre forjado. Transferencias a cuentas de Carolina que sumaban más de 150,000 pesos.
El muy idiota había dejado evidencia por todos lados, tan confiado estaba de que yo nunca investigaría, de que yo nunca me atrevería. Carolina empezó a aparecer más seguido. Al principio eran visitas de 1 hora, 2 horas, luego se quedaba a cenar, después empezó a dormir ahí algunas noches, en mi sala, en mi sillón, viendo mi televisión como si fuera suya. Yo la saludaba amablemente, le ofrecía café, sonreía cuando me agradecía. Roberto me veía hacer esto con una mezcla de alivio y desprecio, como si mi amabilidad confirmara que yo era demasiado tonta para darme cuenta de lo que estaba pasando, o demasiado débil para hacer algo al respecto. «Eres muy amable», me dijo Carolina un día, bebiendo el café que le preparé. No todas las esposas serían tan comprensivas con la nueva situación. «La vida es demasiado corta para el drama», le respondí con mi mejor sonrisa, esa que practiqué tantas veces. «Si Roberto es feliz, yo soy feliz». Mentirosa. Qué buena mentirosa me había vuelto. Pero supongo que 15 años de tragar humillaciones y fingir que todo está bien te entrena para esto. La semana pasada Roberto me dijo que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la cocina, esa cocina donde cocinamos nuestra primera cena juntos como recién casados, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeño triunfo. Carolina no estaba. Era martes por la tarde y ella tenía trabajo, como si vender productos milagro por Instagram fuera trabajo de verdad. «Mira, Patricia», comenzó Roberto, con ese tono condescendiente que había perfeccionado durante nuestro matrimonio. «Sé que esto ha sido difícil para ti, lo entiendo, pero necesitas aceptar la realidad. Yo ya no te amo. No te he amado en años, si soy honesto. Y Carolina, ella es todo lo que tú no eres. Es joven, es divertida, es apasionada. Contigo todo se volvió rutina, obligación. Quiero vivir de nuevo, ¿entiendes?» Me quedé callada, dejándolo hablar, dejándolo cavar su propia tumba con palabras. «He decidido ser generoso contigo», continuó, sacando unos papeles de su bolsillo. «Esta es una propuesta de divorcio. Yo me quedo con la casa, que de todas formas está a mi nombre. Tú puedes quedarte con tu coche, con tus cosas personales, y te voy a dar 50,000 pesos como compensación. Es más de lo que te mereces legalmente, pero quiero hacer esto civilizadamente. 50,000 pesos, por 15 años de mi vida, por todos los sacrificios, todas las noches esperándolo despierta, todas las mentiras que tragué, todos los sueños que dejé ir para apoyar los suyos. 50,000 pesos. ¿Y si no acepto?», pregunté calmadamente. Roberto suspiró, como si le estuviera haciendo un berrinche infantil. «Entonces vamos a hacer esto por la vía legal. Vas a gastar dinero en abogados, te va a tomar meses, y al final el resultado va a ser el mismo, o peor para ti. Tengo amigos abogados, Patricia, buenos abogados. Puedo hacer que esto sea muy difícil para ti». «Ya veo», dije, tomando los papeles. Los leí rápidamente. Estaban llenos de terminología legal que probablemente copió de internet. «¿Puedo pensarlo? Tienes hasta el viernes. Después de eso, inicio el proceso legal de todas formas». «¿Y Patricia?», se inclinó hacia adelante. Su aliento olía a cigarros, aunque me había prometido que había dejado de fumar. «Te conviene aceptar. No quieres hacerme enojar. Puedo hacer tu vida imposible si quiero». ¿Una amenaza? ¿Me estaba amenazando? Este hombre que me prometió amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separara, ahora me estaba amenazando en mi propia cocina. «Entiendo», le dije con voz suave. «Lo voy a pensar». Esa noche llamé al licenciado Vargas. «Es hora», le dije. «¿Estás segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Más segura que nunca en mi vida». «Muy bien. Mañana a las 9 de la mañana voy a presentar los documentos en la corte. Para las 11 ya habrá una orden judicial. ¿Dónde va a estar usted?» «Voy a estar en la oficina, como cualquier miércoles normal». «Perfecto. No se comunique con él en absoluto. Deje que todo se desarrolle naturalmente. Y señora Méndez, ¿sí? Su abuelo estaría orgulloso de usted». Esas palabras me hicieron llorar. Lloré como no había llorado en meses, en años quizás. Lloré por el abuelo que ya no estaba, pero que seguía cuidándome. Lloré por la mujer que fui y por la mujer que me estaba convirtiendo.
Lloré por Roberto y por lo que pudimos haber sido si él hubiera sido diferente, si yo hubiera sido diferente. Lloré por todo. El miércoles por la mañana me desperté a las 6. Me duché. Me puse mi mejor traje, ese azul marino que me hace ver profesional y confiada. Me maquillé con cuidado especial. No demasiado, pero suficiente para sentirme bien. Me puse los aretes de perlas que me regaló mi mamá cuando me gradué de la universidad, los que siempre me daban suerte en presentaciones importantes. Y esto era la presentación más importante de mi vida. Roberto todavía estaba dormido cuando salí. Dejé café preparado, como siempre. Dejé un lunch en el refrigerador, como siempre. Dejé todo exactamente como cualquier otro miércoles, porque necesitaba que él no sospechara nada. Necesitaba que este día empezara normal para que el final fuera aún más impactante. En la oficina traté de concentrarme en mi trabajo. Soy contadora en una firma mediana, nada glamoroso, pero paga bien, y mis compañeros son buena onda. Nadie sabía lo que estaba pasando en mi vida personal. Soy buena guardando secretos, guardando apariencias. Había perfeccionado el arte de sonreír cuando me preguntaban «¿Cómo está Roberto?» y responder «Muy bien, gracias», cuando por dentro me estaba muriendo. A las 11:30 recibí un mensaje del licenciado Vargas. Hecho. Las órdenes están emitidas. En 1 hora estará todo en proceso. Me temblaban las manos. Fui al baño y me encerré en un cubículo. Respiré profundo 3 veces. 4. 5. Tú puedes, me dije a mi reflejo en el espejo del baño. Tú puedes. A la 1:15 recibí la llamada que estaba esperando. Era Roberto. Su voz sonaba confundida, molesta. Patricia, ¿dónde estás? En el trabajo. ¿Dónde más? Necesitas venir a casa. Ahora. Hay unos tipos aquí diciendo que tienen una orden judicial o no sé qué chingados. Dicen que la casa no está a mi nombre, que es tuya. Están hablando de fraude y no sé qué tantas pendejadas. ¿Tú sabes algo de esto? Su voz había pasado de confundida a asustada. Música para mis oídos. No puedo dejar el trabajo ahorita, le dije calmadamente. Tengo una junta importante a las 2. Patricia, te estoy diciendo que hay oficiales judiciales en nuestra casa. Dicen que tengo que salir. ¿Qué chingados está pasando? No es nuestra casa, Roberto. Es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Y sí, les pedí que te sacaran. Necesito que salgas de mi propiedad. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. Estás jugando, ¿verdad? Esto es para asustarme, para que me sienta mal. Ya entendí, Patricia. Estuvo buena tu broma. Ahora diles que se vayan. No es una broma. La casa nunca fue tuya legalmente. Mi abuelo puso una cláusula en la escritura original que protege la propiedad. Cualquier transferencia sin mi autorización notariada es nula. La transferencia que hice a tu nombre hace años nunca fue válida. Consulta con tus buenos abogados si no me crees. Otro silencio. Podía casi escuchar sus pensamientos chocando unos contra otros, tratando de entender, tratando de encontrar una salida. «Perra», dijo finalmente. «Pinche perra. ¿Sabes qué? Está bien, me voy. Pero me llevo todo. Todo lo que yo compré, todo lo que yo pagué. Tu casa se va a quedar vacía, desgraciada. Los oficiales tienen instrucciones de supervisar lo que saques. Puedes llevarte tu ropa, tus artículos personales y nada más. Todo lo demás se queda. Yo compré la televisión, yo compré los muebles de la sala, yo pagué las remodelaciones, con dinero de nuestra cuenta conjunta, a la cual yo contribuí 50%. O más, si revisamos bien los números. Pero podemos discutir eso con los abogados si quieres. También podemos discutir los 150,000 pesos que le transferiste a Carolina, los cheques falsos con mi firma y el intento de fraude al sacar un préstamo con mi propiedad sin mi autorización. ¿Quieres que hablemos de todo eso también? Ya no respondió. Escuché voces de fondo, alguien hablando oficialmente. Luego colgó. Me senté en mi escritorio, las manos todavía temblando, pero ahora de adrenalina pura. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. No había vuelta atrás. Mi compañera de cubículo, Sofía, me miró preocupada. ¿Estás bien? ¿Te ves pálida? Estoy perfecta, le dije. Realmente perfecta. A las 2 fui a mi junta. A las 3 terminé mis reportes del día. A las 4 ayudé a un compañero con un problema de nómina.
Trabajé como cualquier otro día, excepto que cada 15 minutos checaba mi celular esperando actualizaciones. El licenciado Vargas me mandaba mensajes cortos. Salió de la propiedad a las 2:47 p.m. Carolina también estaba ahí. Se llevó 3 maletas. Están poniendo candados nuevos como solicitó. Todo procedió sin incidentes. Los oficiales reportan que el señor Méndez estaba muy alterado, pero cooperó eventualmente. Cuando salí del trabajo a las 6, manejé lento hacia mi casa. No tenía prisa. Por primera vez en meses, no tenía prisa por llegar. No había nadie esperándome con reclamos, con exigencias, con mentiras. Solo mi casa vacía pero mía. Llegué a las 6:30. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. La calle estaba tranquila. Doña Lupita estaba en su porche como siempre. Cuando me vio, se paró lentamente. «Mija», me llamó. «¿Es verdad? ¿Lo sacaste?» Me acerqué a su porche. «Sí, doña Lupita, es verdad». «Ay, gracias a Dios». Todos estábamos preocupados después de lo de anoche. Yo le dije a don Fermín que algo no cuadraba, que una mujer no sonríe así si está verdaderamente acabada. «Tú tenías un plan, ¿verdad?» «Tenía un plan», confirmé. «Bien hecho, mija. Tu abuelo Arturo fue un hombre sabio. Todos lo querían mucho por aquí. Y tú saliste a él». Se secó una lágrima. «Bien hecho». Entré a mi casa. Los candados nuevos todavía olían a metal fresco. La sala se veía extraña, vacía en algunos lugares donde Roberto había sacado cosas. La televisión seguía ahí, y el sillón principal, pero faltaban las mesitas laterales que él compró hace 2 años. El librero estaba medio vacío. En la recámara faltaba su ropa del closet, sus zapatos, sus cosas del baño. Era como si un fantasma hubiera vivido ahí y finalmente se hubiera ido. Me senté en la cama, nuestra cama, mi cama. Me quité los zapatos, me quité los aretes, me solté el cabello. Y finalmente me permití sentir todo. El alivio, el triunfo, el miedo de lo que venía después, la tristeza por lo que pudo haber sido, la libertad de lo que finalmente era. Lloré otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de clausura, de un capítulo terminando y otro empezando. Lloré por la mujer que fui y que ya no sería nunca más. Lloré por los años perdidos, pero también por los años que ahora eran míos, para vivirlos como yo quisiera. Mi celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. «Esto no se va a quedar así, perra. Vas a pagar por esto. Te lo juro que vas a pagar. Roberto», amenazándome desde el teléfono de alguien más porque probablemente el suyo se había quedado sin batería o sin saldo. Siempre fue malo administrando ese tipo de cosas. Capturé la pantalla del mensaje y se lo envié al licenciado Vargas con una nota. «Evidencia adicional para el expediente». Él respondió en menos de 5 minutos. «Perfecto. Esto suma a los cargos de acoso. Guarde todos los mensajes que reciba». Esa noche dormí en mi cama, en mi casa, completamente sola por primera vez en 15 años. El silencio era diferente. No era el silencio tenso de esperar a que Roberto llegara tarde. No era el silencio de fingir estar dormida cuando él se metía a la cama oliendo a perfume ajeno. Era un silencio limpio, honesto, mío. Me costó trabajo dormir, pero no por miedo o ansiedad, sino por la adrenalina pura de finalmente haber tomado el control de mi propia vida. El jueves amaneció nublado. Me desperté temprano, a las 5:30, y por un momento olvidé todo. Ese momento extraño entre el sueño y la vigilia, donde tu cerebro todavía no procesa completamente la realidad. Estiré mi mano hacia el otro lado de la cama, esperando encontrar a Roberto ahí, como lo había hecho cada mañana durante 15 años. Pero solo encontré sábanas frías y vacías, y la memoria me golpeó como una ola. Él ya no estaba. Nunca más estaría. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café solo para mí. 1 taza, no 2. Hice huevos revueltos, solo la porción que yo comería. Nadie más. Comí en silencio, viendo por la ventana cómo el cielo nublado empezaba a aclararse poco a poco. El sol peleando contra las nubes, ganando lentamente. Me sentí identificada con ese sol. Mi celular empezó a sonar a las 7 de la mañana. Era mi mamá. Mierda. Alguien ya le había contado. En este barrio, las noticias viajan más rápido que la luz.
Patricia Méndez, ¿me puedes explicar qué está pasando? Doña Conchita me acaba de llamar diciendo que sacaste a Roberto de la casa. ¿Es verdad, doña Conchita? La vecina de 3 casas más allá, que no había visto en la escena del martes por la noche, pero que seguramente ya sabía cada detalle, aumentado y modificado por el teléfono descompuesto del chisme vecinal. Es verdad, mamá. ¿Y se puede saber por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron una pelea? Roberto me engañaba, desde hace más de 1 año, y estaba tratando de quitarme la casa del abuelo. Silencio. Pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Porque, mija, a veces las esposas nos ponemos celosas y... Mamá, la interrumpí, mi voz más firme que nunca. Tengo fotografías, tengo mensajes, tengo estados de cuenta mostrando que le transfirió más de 150,000 pesos a su amante. Tengo evidencia de que intentó sacar un préstamo usando la casa como garantía sin mi autorización. Tengo todo documentado, no son celos, es la verdad. Otro silencio. Más largo. ¿Por qué no me dijiste nada? Su voz ahora más suave, dolida. Porque necesitaba manejarlo yo sola. Porque si te decía, ibas a querer ayudar, ibas a querer intervenir, y esto era algo que necesitaba hacer por mí misma. Ese desgraciado, murmuró mi mamá. Ese pinche desgraciado. ¿Sabes qué? Siempre me cayó mal, desde el principio. Pero tú estabas tan enamorada, tan segura de que él era el indicado. Tu papá también desconfiaba de él, ¿sabías? Decía que tenía ojos de mentiroso. Papá tenía razón. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vaya para allá? Tu hermana puede cubrir mi turno en la tienda. No, mamá. Estoy bien. De verdad, Patricia. De verdad, mamá. Estoy mejor que bien. Estoy libre. Colgamos después de que me hiciera prometer que la llamaría si necesitaba cualquier cosa. Después de que me dijera 14 veces que la casa de ella siempre tenía espacio para mí. Después de que me recordara que el abuelo Arturo me estaba cuidando desde el cielo. Cuando colgué, me sentí extraña, más ligera, como si confesar todo en voz alta a mi mamá hubiera quitado un peso de mis hombros que ni siquiera sabía que estaba cargando. Fui a trabajar. En el camino, mi mente no dejaba de repasar cada detalle de los últimos 3 meses. Cada momento en que quise rendirme. Cada noche en que casi le conté todo a Roberto, casi le rogué que volviéramos a intentarlo, que olvidáramos todo y empezáramos de nuevo. Gracias a Dios nunca lo hice. Gracias a Dios la Patricia fuerte, la Patricia que no iba a dejarse pisotear más, ganó cada una de esas batallas internas. En la oficina traté de concentrarme, pero mi celular no dejaba de vibrar. Mensajes de números desconocidos. La mayoría eran amenazas de Roberto. Vas a pagar por esto. Te voy a dejar en la calle. Me las vas a pagar todas juntas. Perra. Maldita. Cada mensaje era evidencia. Cada palabra de enojo era una bala más que él mismo se disparaba en el pie. Los guardé todos. Pero también había otros mensajes. De Carolina. Su tono era diferente. Manipulador. Patricia, sé que estás enojada, pero esto no es forma de resolver las cosas. Roberto y yo estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Podemos hablar civilizadamente. Borré el mensaje sin responder. 10 minutos después, otro. Entiendo que te sientas traicionada, pero aferrarte a esa casa no te va a hacer feliz. Roberto está dispuesto a comprártela a precio justo. Podemos arreglar esto sin abogados, sin drama. También lo borré. 5 minutos después, otro más. Estás cometiendo un error. Roberto tiene conexiones. Puede hacer que esto sea muy difícil para ti. Todavía estás a tiempo de arreglarlo. Sí lo guardé. La amenaza velada era clara. A la hora del almuerzo, Sofía me invitó a comer. Fuimos a un restaurante pequeño cerca de la oficina, uno de esos lugares donde la comida es casera y abundante, y los precios son honestos. Pedimos comida corrida, sopa de fideo, pollo en mole, arroz, frijoles, comida de la buena, de la que llena el estómago y el alma. Ok, desembucha, me dijo Sofía, apenas nos sirvieron la sopa. Te conozco desde hace 5 años. Nunca te había visto así. Ayer estabas radiante pero también como asustada. Hoy estás más calmada pero sigues teniendo esa energía extraña. ¿Qué está pasando? Sofía era mi única amiga real en el trabajo. Las demás compañeras eran amables pero superficiales. Sofía era diferente. Directa, honesta, sin pelos en la lengua.
Había pasado por un divorcio horrible 3 años atrás y había salido del otro lado más fuerte. Si alguien podía entender, era ella. Le conté todo, desde el principio, desde encontrar los mensajes hace 3 meses hasta sacarlo de la casa ayer. Cada detalle, cada emoción, cada plan. Sofía me escuchó en silencio, su sopa enfriándose mientras no dejaba de hacer contacto visual conmigo. Cuando terminé, se recargó en su silla y soltó un silbido largo. «Chingona», dijo finalmente. «Eres una chingona». Me reí. No pude evitarlo. Después de toda la tensión, toda la seriedad, esa palabra me hizo reír como no reía en meses. «Hablo en serio», continuó Sofía. «La mayoría de las mujeres se quedan atrapadas en esa situación por años, décadas incluso, aguantando infidelidades, abuso, falta de respeto, porque tienen miedo. Miedo de estar solas, miedo de no poder salir adelante, miedo de qué dirá la gente. Tú tuviste miedo también, pero lo usaste, lo convertiste en fuerza, en estrategia. Eso es de chingonas». «No me siento chingona», admití. «Me siento asustada. No sé qué va a pasar ahora». «¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a vivir tu vida. Vas a descubrir quién es Patricia sin Roberto. Vas a despertar sin tener que pedirle permiso a nadie. Vas a gastar tu dinero en lo que tú quieras. Vas a ser libre». Y sí, va a dar miedo al principio, porque la libertad siempre da miedo cuando no estás acostumbrada. Pero te prometo que vale la pena. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Patricia sin Roberto. ¿A quién era esa persona? Había sido la novia de Roberto desde los 20 años. Luego la esposa de Roberto desde los 25. Ahora tenía 40. Mitad de mi vida definida por ese hombre. ¿Qué quedaba cuando le quitabas esa definición? Esa tarde en la oficina, mientras revisaba números y balances, mi mente divagaba. Pensaba en todas las cosas que dejé de hacer porque Roberto no quería. Clases de pintura, porque decía que era pérdida de dinero. Salir con amigas, porque se ponía celoso y hacía berrinches. Cortar mi cabello corto, porque le gustaba largo. Usar cierto tipo de ropa, porque decía que me hacía ver fácil. Trabajar tiempo extra para un ascenso, porque necesitaba estar en casa para atenderlo. ¿Cuánto de mí había sacrificado para mantener la paz? Para mantenerlo feliz, para mantener la ilusión de un matrimonio perfecto. A las 5:30 salí del trabajo. En lugar de irme directo a casa, me detuve en un salón de belleza. No tenía cita, pero pregunté si podían atenderme. «¿Qué necesita, señora?», preguntó la estilista, una chava joven con el cabello teñido de morado y uñas decoradas con estrellitas. «Quiero cortarlo», le dije, señalando mi cabello largo que me llegaba hasta la mitad de la espalda. «Corto, a los hombros». «¿Está segura? Tiene el cabello muy bonito. Es una lástima cortarlo». «Completamente segura». Me senté en la silla, me puso la capa y empezó a cortar, mechón tras mechón cayendo al suelo. 15 años de «no te lo cortes, me gusta largo», cayendo al suelo. Con cada tijeretazo sentía más ligera, más yo. Cuando terminó, me quedé viendo al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente, más joven, más fresca, más libre. Mi cabello ahora caía en ondas suaves hasta mis hombros. Enmarcaba mi cara de una forma que me hacía lucir más confiada, más moderna. «Te ves hermosa», dijo la estilista. «El cambio te queda perfecto». Le di propina extra. Me lo merecía. Me merecía sentirme hermosa, sin necesitar la aprobación de nadie más. Cuando llegué a casa eran casi las 7. La calle estaba tranquila. Algunas casas ya tenían luces prendidas. Olor a cena flotaba en el aire. Don Fermín estaba guardando su coche en su cochera y me saludó con la mano. «Se ve muy bien el cabello, señora Patricia», gritó. «Gracias, don Fermín». Entré a mi casa. Silencio otra vez, pero ahora era un silencio amigable. Un silencio que decía: «Este es tu espacio, haz lo que quieras con él». Dejé mi bolsa en el sillón. Me quité los zapatos. Fui al baño y me vi en el espejo otra vez, solo para asegurarme de que no era un sueño. Ahí estaba yo, nueva, diferente, libre. Mi celular sonó. Era el licenciado Vargas. «Buenas tardes, señora Méndez. Tengo novedades». «Dígame». «Roberto contrató a un abogado, Gilberto Ríos. Lo conozco. No es malo, pero tampoco es bueno. De esos que toman cualquier caso si pagan. Me contactó esta tarde queriendo negociar».
Y le mandé toda la documentación, las cláusulas del abuelo, las pruebas de fraude, todo. Se quedó callado como 5 minutos. Luego me dijo que necesitaba consultar con su cliente. Señora Méndez, para serle honesto, no tienen caso. Cualquier juez decente va a fallar a su favor. Lo que Roberto hizo es indefendible legalmente. Entonces, van a tratar de cansarla. Van a pedir extensiones, van a presentar mociones absurdas, van a tratar de arrastrar esto el mayor tiempo posible, esperando que usted se rinda o acepte un acuerdo menor. Es la estrategia de abogados sin fundamento real. Hacerle la vida imposible hasta que claudique. No voy a claudicar. Eso pensé. Entonces prepárese para una batalla larga. Pueden ser meses, tal vez un año, lo que sea necesario. Bien. Y otra cosa. El investigador privado, Héctor, me mandó información nueva. La amante, Carolina, tiene más antecedentes de lo que pensábamos. No solo la estafa de hace 3 años. Hay otras 2 denuncias en otros estados. Nunca llegaron a juicio porque las víctimas retiraron las denuncias, probablemente por amenazas o pagos. Héctor está tratando de contactar a esas víctimas. Si conseguimos que testifiquen, podemos probar que esto era un plan premeditado, lo cual hace el fraude de Roberto aún más grave. ¿Y Roberto? ¿Sabe que ella tiene esos antecedentes? Lo dudo mucho. Héctor dice que Carolina es muy cuidadosa cubriendo su pasado. Usa diferentes nombres, diferentes historias. Para Roberto, ella probablemente es solo una chica joven que se enamoró de él. Pobre pendejo. Casi me daba pena. Casi. Esa noche cociné para mí. Pasta con salsa de tomate casera, ensalada, pan de ajo. Puse música que me gustaba, esa música pop en inglés que Roberto odiaba porque decía que no se le entendía nada. Bailé en mi cocina mientras cocinaba. Me serví vino en una copa bonita que teníamos guardada para ocasiones especiales. Esta era una ocasión especial, la ocasión especial de ser yo misma. Comí en la sala, viendo una serie que siempre quise ver, pero Roberto decía que era para viejas. Me reí sola con los chistes. Lloré sola con las partes tristes. Nadie me interrumpió para cambiar el canal. Nadie me hizo comentarios despectivos sobre mi elección. Era solo yo, mi cena y mi programa. A las 10 mi mamá me llamó otra vez. ¿Ya cenaste? Sí, mamá, hice pasta. ¿Pasta? ¿Tú no sabes hacer pasta? Claro que sé hacer pasta. Roberto era el que decía que no me quedaba bien. Ese desgraciado. Mira, mija, tu hermana quiere hablar contigo. Dice que tiene información de una amiga suya que trabaja en un banco. ¿Qué información? Mejor que ella te cuente. Te la paso. Mi hermana Lucía se puso al teléfono. Lucía es 3 años menor que yo, pero siempre ha sido la más aventada de las 2. La que se atreve, la que no se calla, la que defiende lo que cree sin importar las consecuencias. Hermana, dijo Lucía, necesito contarte algo. Mi amiga Claudia trabaja en Bancomer. Me acaba de marcar porque vio algo raro en el sistema. ¿Qué vio? Roberto intentó abrir una cuenta nueva hace 2 semanas, pero cuando Claudia revisó su historial crediticio para aprobar la cuenta, salieron alertas rojas por todos lados. Tiene deudas que tú no conoces. Muchas deudas. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de deudas? Tarjetas de crédito, como 6 diferentes. Todas al tope. Estamos hablando de más de 300,000 pesos. También tiene un préstamo personal que nunca terminó de pagar. Y aparentemente intentó sacar otro préstamo hace un mes, usando como garantía una propiedad que dice ser suya, pero el banco rechazó la solicitud porque la documentación no cuadraba. 300,000 pesos en deudas que yo no sabía que existían. Durante todo nuestro matrimonio, Roberto manejaba las finanzas. Decía que él era mejor con los números, que yo no necesitaba preocuparme por eso. Yo depositaba mi sueldo en la cuenta conjunta religiosamente cada quincena, y él se encargaba de pagar las cuentas. ¿O eso creía yo? ¿Esas deudas están a nombre de él solo? Pregunté, mi voz temblando. Claudia dice que sí, ninguna está vinculada a ti. Pero hermana, aquí viene lo feo. Si todavía estuvieran casados bajo bienes mancomunados, cuando esto saliera a la luz, podrían venir por tus cosas también, por la casa, por tu coche, por todo. El divorcio todavía no está finalizado. Lo sé. Por eso te estoy diciendo.
Necesitas acelerar ese proceso y necesitas asegurarte de que quede muy claro que esas deudas son solo de él. Después de colgar con mi hermana, me quedé sentada en el sillón por largo rato. Todo empezaba a tener sentido. La urgencia de Roberto por quedarse con la casa. Su insistencia en que aceptara su generosa oferta de 50,000 pesos. Necesitaba liquidez. Necesitaba vender la casa para pagar sus deudas. Y yo era el obstáculo entre él y su salvación financiera. Carolina probablemente no sabía nada de esto. Ella pensaba que se había ligado a un hombre con propiedades, con dinero, con futuro. Lo que tenía era un hombre enterrado en deudas, desesperado y dispuesto a cualquier cosa para salir del hoyo, incluyendo cometer fraude contra su propia esposa. Era casi medianoche, pero llamé al licenciado Vargas de todas formas. Contestó al tercer timbre, su voz soñolienta. «Señora Méndez, ¿está todo bien? Necesito que investigue algo urgentemente. Roberto tiene deudas, muchas deudas. Necesito saber exactamente cuánto debe, a quién y cuándo se vence todo». «¿Cómo supo?». Le conté sobre mi hermana y su amiga del banco. «Ok», dijo el licenciado, ahora completamente despierto. «Esto cambia las cosas. Si él está en crisis financiera, es más probable que haga algo desesperado. Necesita protegerse. Mañana voy a pedir una orden de restricción. No quiero que se acerque a usted ni a su propiedad. ¿Cree que sea peligroso? Creo que un hombre desesperado con 300,000 pesos de deuda y una casa que no puede tocar porque su esposa es más lista que él. Sí, puede ser peligroso. No quiero arriesgar». Esa noche casi no dormí. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. El refrigerador haciendo su ruido normal. El calentador de agua prendiéndose. La casa asentándose. Ruidos que había escuchado por años, pero que ahora sonaban siniestros, amenazadores. Me levanté como 5 veces a checar que las puertas estuvieran cerradas, que las ventanas tuvieran seguro. Finalmente me dormí como a las 4 de la mañana, agotada, con mi celular en la mano lista para marcar al 911 si era necesario. El viernes amaneció soleado, irónico considerando lo oscuro que me sentía por dentro. Me obligué a levantarme, a ducharme, a arreglarme. No podía dejar que el miedo ganara. No ahora, no después de llegar tan lejos. En el trabajo traté de concentrarme, pero era imposible. Mi mente no dejaba de darle vueltas a todo. Las deudas, las amenazas, la posibilidad de que Roberto hiciera algo estúpido. A las 11 de la mañana, el licenciado Vargas me mandó un mensaje. Orden de restricción aprobada. Válida por 6 meses. Si se acerca a menos de 100 metros de usted o su propiedad, va directo a la cárcel. Me sentí un poco mejor. No completamente segura, pero mejor. A la hora del almuerzo, Sofía me invitó otra vez a comer. Esta vez fuimos a un lugar diferente. Una taquería que hacía los mejores tacos al pastor de la zona. «Te ves terrible», me dijo sin rodeos mientras esperábamos nuestra orden. «¿Qué pasó ahora?». Le conté sobre las deudas. Sofía silbó bajo. «Ese cabrón, o sea, no solo te engañó y trató de robarte tu casa, sino que también los endeudó hasta el cuello sin que tú supieras. ¿Sabes en qué se gastó toda esa lana?». «No tengo idea. El licenciado está investigando». «¿Quieres mi teoría?». «Dime». «Carolina. Apuesto lo que sea a que se la gastó en Carolina. En mantenerla feliz, en comprarle cosas, en llevarla a lugares nice. Los hombres cuando tienen amantes se vuelven estúpidos con el dinero. Quieren impresionar, quieren demostrar que son buenos proveedores y se endeudan como pendejos». Tenía sentido, mucho sentido. Roberto nunca fue de gastar en mí. Mis cumpleaños los celebrábamos modestamente. Los aniversarios eran una cena sencilla, si acaso. Pero si Sofía tenía razón, había estado gastando miles y miles de pesos en otra mujer mientras yo comía frijoles de lata para ahorrar. «Lo bueno», continuó Sofía, «es que esas deudas no son tuyas. Cuando el divorcio salga, él se queda con todo ese pedo. Tú sales limpia. Si es que sale pronto. El licenciado dice que pueden alargar el proceso por meses. ¿Y qué? Mientras tanto, tú tienes tu casa, tu trabajo, tu vida. Él es el que está jodido. No tú». Tenía razón. Por primera vez en todo esto, yo tenía la ventaja. Yo tenía la casa. Yo tenía las pruebas. Yo tenía la ley de mi lado. Roberto tenía deudas, una orden de restricción,
y una amante que probablemente lo iba a dejar en cuanto se diera cuenta de que no había dinero. Regresamos a la oficina y pude trabajar un poco mejor. Los números tenían sentido otra vez. Las hojas de cálculo cooperaban. Era como si aceptar que tenía el control me hubiera devuelto la capacidad de concentrarme. A las 4 de la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me dijo que esta vez debía hacerlo. «¿Señora Patricia Méndez?», preguntó una voz masculina profesional. «Sí, soy yo. Habla el oficial Ramírez del Ministerio Público. La estoy llamando porque su esposo, Roberto Méndez, presentó una denuncia en su contra». Se me cayó el alma a los pies. ¿Una denuncia? ¿De qué? Despojo de propiedad y daño moral. Dice que usted lo sacó ilegalmente de su casa y que está usando influencias para manipular el sistema legal en su contra. No podía creerlo. El muy hijo de puta estaba tratando de voltear todo, de hacerse la víctima. «Oficial», dije, tratando de mantener la calma. «Tengo toda la documentación legal que prueba que esa propiedad es mía. Mi abogado puede enviarle todo. Eso va a ser necesario. Mientras tanto, necesito que venga a dar su declaración. ¿Puede el lunes a las 10 de la mañana? Sí, ahí estaré. Muy bien. Le mando la dirección por mensaje». Colgó y me quedé viendo mi celular como si fuera un objeto alienígena. Roberto me había denunciado, penalmente. Esto ya no era solo un divorcio feo. Esto era guerra total. Llamé al licenciado Vargas inmediatamente. «Ya sé», me dijo antes de que pudiera decir nada. «El abogado de Roberto me contactó hace una hora para avisarme. Es una táctica sucia pero común. Tratan de asustarte con cargos penales para que aceptes un mal acuerdo en lo civil. ¿Y si el Ministerio Público decide que hay delito? No lo va a hacer. Tenemos toda la documentación. La casa es suya legalmente. No hay delito. Pero sí va a ser molesto. Va a tener que ir a declarar, van a investigar, va a tomar tiempo. Es parte de la estrategia de desgaste que le mencioné. ¿Qué hago? Va a su cita el lunes. Lleva toda la documentación que le voy a preparar. Da su declaración calmada y honesta. Y deja que el sistema funcione. La verdad está de su lado. Esa noche llegué a casa exhausta emocionalmente. Ni siquiera tuve ganas de cocinar. Pedí comida china y comí directo del contenedor sentada en el piso de la sala. Por primera vez desde que todo esto empezó, me permití pensar, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo este dolor? ¿Todo este drama? ¿Toda esta guerra legal? La respuesta llegó cuando vi alrededor de mi sala, mi casa, mi espacio. Sin nadie diciéndome qué hacer, cómo vestirme, qué ver, qué comer. Sí, valía la pena. Cada segundo de miedo, de duda, de agotamiento, valía la pena por esta libertad. El fin de semana pasó lento. El sábado limpié la casa de arriba abajo, más para mantenerme ocupada que por necesidad real. Cambié las sábanas de la cama, lavé las cortinas, moví los muebles. Era como si necesitara borrar físicamente cualquier rastro de Roberto. Quería que cada rincón oliera a limpio, a nuevo, a mío. El domingo fui a misa con mi mamá. No soy especialmente religiosa, pero ella insistió y honestamente necesitaba el consuelo. El padre Ramiro dio una homilía sobre la fortaleza en tiempos difíciles. Habló sobre Job y sus pruebas, sobre cómo a veces Dios nos pone en situaciones imposibles para que encontremos la fuerza que no sabíamos que teníamos. Mi mamá me apretó la mano durante toda la misa. Después fuimos a comer a su casa. Mi hermana Lucía estaba ahí con su esposo y sus 2 niños. Era caótico y ruidoso, y exactamente lo que necesitaba. Los niños corriendo por todos lados. Mi cuñado gritándole al televisor por el partido de fútbol. Mi hermana contándome chismes de su trabajo. Mi mamá en la cocina haciendo más comida de la que podríamos comer entre todos. «¿Cómo vas?», me preguntó Lucía cuando nos quedamos solas un momento en la cocina. «Sobreviviendo. Eso es todo lo que necesitas hacer ahorita. Sobrevivir, un día a la vez. Y eventualmente vas a hacer más que sobrevivir. Vas a vivir de verdad». El lunes llegó demasiado rápido. Me puse un traje negro conservador, me recogí el cabello, me puse maquillaje minimal. Quería verme profesional, confiable, honesta. El licenciado Vargas me recogió a las 9:30. «¿Lista?», me preguntó. «Lista». El Ministerio Público era un edificio gris y deprimente. Olía a humedad y café viejo.
Había gente por todos lados esperando su turno. Algunos se veían asustados, otros enojados, otros simplemente cansados de todo el proceso. Nos sentamos en una banca dura a esperar nuestro turno. El licenciado Vargas repasó conmigo lo que iba a decir, cómo debía comportarme. Solo la verdad, me dijo. Calmada, clara, sin emoción excesiva. Eres la víctima aquí, pero no quieres parecer vengativa. Solo cuenta lo que pasó. A las 10:20 nos llamaron. El oficial Ramírez era un hombre de unos 50 años, con cara de haber visto todo tipo de miserias humanas. Nos sentamos frente a su escritorio lleno de expedientes y tazas de café. Señora Méndez, comenzó. Su esposo alega que usted lo despojó de su propiedad usando documentación falsificada y amenazas. ¿Qué tiene que decir al respecto? El licenciado Vargas puso un folder grueso sobre el escritorio. Oficial, aquí está toda la documentación que prueba que mi clienta es la única dueña legal de la propiedad en cuestión. La escritura original del abuelo de la señora Méndez, registrada en 1987, incluye una cláusula específica que invalida cualquier transferencia sin su aprobación notariada explícita. El señor Roberto Méndez nunca tuvo derecho legal sobre la propiedad. Ha estado viviendo ahí con el permiso tácito de mi clienta, nada más. El oficial Ramírez abrió el folder y empezó a leer, y leer, y leer. Pasaron como 15 minutos. Finalmente, levantó la vista. ¿Me está diciendo que el señor Méndez vivió en esa casa durante 15 años pensando que era suya cuando legalmente nunca lo fue? Exactamente, respondió el licenciado. ¿Y la señora Méndez sabía esto? No completamente, intervine. Sabía que la casa era mi herencia, pero mi abuelo puso esa cláusula sin que yo estuviera completamente consciente de sus implicaciones. Solo cuando investigué hace 3 meses, cuando descubrí la infidelidad de mi esposo y sus intentos de apropiarse de mi propiedad, fue cuando entendí el alcance completo de la protección legal que mi abuelo estableció. Ya veo, el oficial siguió leyendo. También tengo aquí evidencia de intentos de fraude por parte del señor Méndez, firmas falsificadas, intentos de préstamos con garantías que no posee. ¿Esto es correcto? Correcto, dijo el licenciado. Todo documentado y verificable. El oficial Ramírez cerró el folder y se recargó en su silla. Suspiró profundo. Señora Méndez, voy a ser honesto con usted. Su esposo no tiene caso. Esto es claramente un intento de intimidación legal. No hay delito de su parte. El delito, si acaso, es de él. Voy a rechazar su denuncia y voy a sugerirle que no vuelva a presentar demandas frívolas porque puede enfrentar consecuencias legales. Sentí como si me quitaran un piano de encima. ¿En serio? En serio. Tiene toda la documentación en orden. Su abuelo fue un hombre muy inteligente. Esta cláusula está perfectamente estructurada. He visto muchos casos en mi carrera, pero nunca una protección tan sólida. Su esposo, o exesposo, está intentando usar el sistema para acosar. No va a funcionar. Salimos del Ministerio Público y el licenciado Vargas sonreía de oreja a oreja. ¿Vio eso? Le dije que no tenían nada. Roberto está desesperado. Y los hombres desesperados cometen errores. ¿Qué sigue? Ahora presentamos contrademanda. Fraude, falsificación, intento de despojo. Vamos a contraatacar con todo. Y señora Méndez, tengo buenas noticias adicionales. Héctor consiguió testimonios de 2 de las víctimas anteriores de Carolina. Están dispuestas a declarar. Esto va a enterrar completamente cualquier defensa que Roberto pueda intentar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo legal, citas con abogados, declaraciones. Roberto seguía mandando mensajes amenazantes desde números diferentes, pero todos los guardaba como evidencia. Carolina dejó de intentar contactarme después de que su pasado saliera a la luz. Según Héctor, había desaparecido, probablemente buscando a su siguiente víctima. Mi vida empezó a encontrar un ritmo nuevo. Me despertaba cuando yo quería, comía lo que yo quería, veía lo que yo quería. Parecen cosas tan pequeñas, pero cuando has pasado 15 años pidiendo permiso para todo, consultando cada decisión, ajustando cada preferencia para complacer a alguien más, estas pequeñas libertades se sienten enormes. Una tarde, como 2 meses después de haber sacado a Roberto, estaba sentada en mi porche tomando un café cuando doña Lupita se acercó. Traía un Tupperware en las manos. Te traje tamales, mija, hice de rajas con queso, sé que te gustan.
Gracias, doña Lupita. No tenía que molestarse. No es molestia. Se sentó en el escalón junto a mí sin pedir permiso. Doña Lupita era así, directa pero con cariño. ¿Sabes? Todos estamos muy orgullosos de ti. ¿De verdad? De verdad. Al principio, cuando pasó lo de aquella noche, muchos pensaron que te ibas a derrumbar, que ibas a rogar que te dejara volver. Así pasa siempre, ¿sabes? Las mujeres rogamos. Nos acostumbraron a rogar, pero tú no. Tú te paraste firme y dijiste, hasta aquí. Eso se respeta. Sus palabras me hicieron llorar. No lágrimas de tristeza, sino de ese tipo de emoción que sientes cuando alguien ve lo mejor de ti, cuando alguien reconoce tu esfuerzo. Fue difícil, admití. Lo sé, mija. Yo también pasé por algo similar hace como 40 años. Mi primer esposo, que en paz descanse aunque no se lo merece, me fue infiel con la comadre. La pinche comadre, ¿te imaginas? La llevé a que fuera madrina de mi hijo y ella me paga así. En ese entonces no había cláusulas ni abogados como ahora. Una se aguantaba o se iba sin nada. Yo me aguanté por años, hasta que él se murió de un infarto. No me dio tristeza cuando murió, me dio alivio. Y sé que está mal decirlo, pero es la verdad. No está mal, doña Lupita. Tú eres más valiente que yo. No esperaste a que la vida te diera permiso de ser libre. Tomaste tu libertad. Eso es de chingonas. La misma palabra que Sofía había usado. Chingona. Yo no me sentía chingona. Me sentía cansada, asustada a veces, insegura del futuro. Pero tal vez eso era parte de serlo. Tal vez ser chingona no significaba no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. El proceso legal seguía su curso lento e inevitable. El abogado de Roberto, Gilberto Ríos, presentó una moción tras otra, todas rechazadas. Pidió más tiempo, rechazado. Pidió revisar la validez de la escritura original, rechazado. Pidió una evaluación psiquiátrica para mí, alegando que estaba emocionalmente inestable. Rechazado y advertido por el juez de que otra moción frívola resultaría en sanciones. En marzo, casi 4 meses después de aquella noche, finalmente tuvimos la audiencia principal. El juez era una mujer de unos 60 años, con lentes de abuela y expresión severa. Se llamaba Jueza Salazar y tenía reputación de ser durísima pero justa. Roberto estaba ahí con su abogado. Se veía mal, había perdido peso, tenía ojeras profundas, su ropa se veía arrugada. Carolina no estaba con él. Según Héctor, lo había dejado hace como mes y medio, justo cuando se dio cuenta de que no había dinero que sacar. Últimamente la habían visto con un señor mayor en Polanco, probablemente su siguiente víctima. Roberto no me miró en toda la audiencia. Mantuvo la vista al frente o en sus papeles, pero nunca en mí. No sé si era culpa o miedo o simplemente no querer enfrentar lo que había hecho. La jueza Salazar revisó toda la documentación, las escrituras, las pruebas de fraude, los testimonios. Todo. Tomó más de 3 horas. Al final, se quitó los lentes y nos miró a ambos. Señor Méndez, comenzó, su voz firme pero no unkind. ¿Entiende usted la gravedad de lo que ha hecho? Roberto no respondió. Su abogado lo empujó suavemente. Sí, su señoría, dijo finalmente en voz baja. Durante 15 años vivió en una propiedad que no era suya legalmente. Intentó múltiples veces apropiársela mediante fraude. Falsificó firmas. Intentó sacar préstamos con garantías que no poseía. Todo mientras su esposa confiaba en usted, trabajaba para el bienestar del hogar y mantenía esta familia a flote. La jueza hizo una pausa. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Roberto levantó la vista finalmente. Me miró. Sus ojos estaban rojos, tal vez de llorar o tal vez solo de no dormir. Lo siento, dijo, su voz quebrándose. Lo siento mucho, Patricia. No sé en qué momento me convertí en esta persona. No sé cuándo dejé de ser el hombre que te prometió cuidarte y me convertí en esto. Lo siento. Parte de mí quería creerle. Esa parte pequeña que todavía recordaba al chico de 20 años que me hacía reír, que me prometía el mundo. Pero la mayoría de mí, la Patricia nueva, la Patricia fuerte, sabía que lo sentía solo porque lo habían atrapado. Lo sentía porque había perdido. No porque realmente entendiera el daño que había causado. No acepto tu disculpa, le dije, sorprendiéndome a mí misma.
No había planeado hablar, pero las palabras salieron solas. No la acepto porque no es genuina. La sientes porque perdiste, no porque me lastimaste. La jueza Salazar asintió levemente, casi como si estuviera de acuerdo. Muy bien, he revisado toda la evidencia y mi fallo es el siguiente. La propiedad ubicada en... Leyó la dirección completa. Es y siempre ha sido propiedad única y exclusiva de la señora Patricia Méndez Aguirre. El señor Roberto Méndez no tiene ningún derecho legal sobre dicha propiedad. El divorcio se concede con división de bienes, según corresponda a las leyes de separación de bienes, considerando que la propiedad principal nunca formó parte de los bienes matrimoniales. Adicionalmente, el señor Roberto Méndez es condenado a pagar una indemnización a la señora Méndez por daño moral y los gastos legales incurridos en este proceso. La cantidad será de 200,000 pesos, pagaderos en parcialidades según su capacidad económica, con un mínimo de 5,000 pesos mensuales. Roberto se hundió en su silla. Su abogado puso una mano en su hombro, pero él la quitó. Además, continuó la jueza, el señor Méndez queda advertido de que cualquier intento de contacto no autorizado con la señora Méndez resultará en cargos adicionales de acoso. La orden de restricción se extiende por 2 años más. ¿Alguna de las partes tiene algo más que agregar? El licenciado Vargas se puso de pie. No, su señoría. Estamos satisfechos con el fallo. El abogado de Roberto solo negó con la cabeza, derrotado. Entonces, este caso está cerrado. Que tengan buen día. Salimos de la corte y el sol me pegó en la cara con una intensidad que me hizo entrecerrar los ojos. Era un día hermoso de marzo, con cielo azul y temperatura perfecta. Me sentía ligera, como si hubiera estado cargando piedras enormes y finalmente me las hubieran quitado. Lo logramos, dijo el licenciado Vargas, sonriendo. Completamente. No solo ganamos, lo aplastamos. No me siento bien aplastándolo, admití. Me siento aliviada, pero no victoriosa. ¿Eso está mal? No, señora Méndez. Eso significa que es usted una buena persona que también es fuerte. Eso es raro y valioso. Esa noche celebré. Invité a mi mamá, a mi hermana, a Sofía y a doña Lupita. Cociné una cena grande en mi casa. Pollo en mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Pusimos música. Bailamos en la sala. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Mi mamá lloró, pero de felicidad esta vez. Tu abuelo está sonriendo desde el cielo, me dijo abrazándome fuerte. Hiciste exactamente lo que él esperaba que hicieras. Te defendiste, usaste las herramientas que te dio. Lo hiciste orgulloso. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi sala. Mi casa, completamente, legalmente, irrefutablemente mía. 15 años habían terminado oficialmente. Una vida había terminado, otra estaba comenzando. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida encontró una normalidad nueva. Roberto cumplió con sus pagos los primeros 3 meses. Luego empezó a atrasarse. El licenciado Vargas lo demandó otra vez y un juez ordenó embargo de su sueldo. No me dio gusto verlo sufrir, pero tampoco me dio pena. Había tomado sus decisiones. Ahora vivía con las consecuencias. Carolina desapareció completamente. Héctor me mandó un mensaje meses después diciendo que la había visto en Guadalajara con otro hombre, repitiendo el mismo patrón. Algunas personas nunca cambian. Yo sí cambié. Tomé clases de pintura los martes por la noche. Resultó que era bastante buena. Nada digno de un museo, pero lo suficiente para disfrutarlo. Conocí gente nueva en la clase. Gente que no sabía nada de mi pasado, que me veía solo como Patricia, la de las sonrisas fáciles y los paisajes en acuarela. Empecé a hacer yoga los jueves. Al principio, solo podía aguantar 20 minutos antes de sentir que me iba a desmayar, pero eventualmente llegué a 1 hora completa. Mi instructora, Mariana, era una chava de 30 años, llena de energía positiva. El yoga es más que estiramientos, me dijo un día. Es sobre encontrar balance, sobre respirar a través del dolor, sobre soltar lo que ya no te sirve, soltar lo que ya no me servía. Eso fue mi proceso durante todo ese año. Soltar el enojo contra Roberto,
soltar la culpa que sentía por destruir nuestro matrimonio, aunque racionalmente sabía que él lo había destruido mucho antes de que yo reaccionara. Soltar la vergüenza que sentí aquella noche frente a 9 vecinos. Soltar la versión de Patricia que creía que el amor significaba aguantar todo. En julio, Sofía me invitó a una fiesta de cumpleaños de una amiga suya. No quería ir. Las fiestas nunca fueron lo mío, y menos después de todo lo que había pasado. Pero Sofía insistió. Necesitas salir, me dijo. Necesitas conocer gente. Necesitas recordar que hay vida más allá del drama y los juzgados. Fui, de mala gana al principio. La fiesta era en una terraza bonita con luces colgantes y música en vivo. Había como 40 personas, todas conversando, riendo, bailando. Me sentí fuera de lugar al principio, pero Sofía me presentó con varios de sus amigos. Uno de ellos era un hombre llamado Daniel. Era arquitecto, divorciado también, con 2 hijos que vivían con su ex esposa. Tenía ojos amables y sonrisa tímida. Hablamos por horas esa noche, sobre nuestros divorcios, sobre nuestras vidas después, sobre películas y libros y lugares que queríamos visitar algún día. ¿Sabes qué es lo más raro del divorcio?, me dijo. Que eventualmente te das cuenta de que ser libre es mejor que estar con alguien solo por no estar solo. Exactamente, respondí. Exactamente eso. No pasó nada esa noche más allá de la conversación. Me pidió mi número y yo se lo di, pero con cautela. No estaba lista para una relación. Tal vez nunca estaría lista, pero estaba abierta a la posibilidad de conocer gente nueva, de hacer conexiones nuevas. Daniel me mandó mensaje al día siguiente. Fue muy agradable platicar contigo. Nada presionante, nada exigente. Así empezamos a hablar. Mensajes ocasionales, café una tarde, una caminata en el parque. No era un romance de película. No había fuegos artificiales ni escenas de correr bajo la lluvia. Era algo más suave, más maduro. 2 personas rotas aprendiendo a ser enteras otra vez, tomándose su tiempo, sin prisa. Para octubre ya éramos algo parecido a amigos cercanos que ocasionalmente se tomaban de la mano. Para diciembre, él conoció a mi mamá y a mi hermana. Para febrero del siguiente año, 1 año y 4 meses después de aquella noche terrible en la banqueta, Daniel me preguntó si quería intentar hacerlo oficial. ¿Qué significa oficial?, pregunté. Significa que te quiero en mi vida, no solo como amiga. Significa que quiero ver a dónde nos lleva esto, pero a tu ritmo, sin presiones. Si necesitas más tiempo, tengo todo el tiempo del mundo. Tengo miedo, admití. Miedo de que esto termine como lo anterior. Miedo de confiar otra vez. Yo también tengo miedo, dijo. Mi divorcio también me dejó cicatrices. Pero Patricia, el miedo no puede dictar nuestras vidas para siempre. En algún momento tenemos que arriesgarnos otra vez. Y si sirve de algo, prometo nunca hacerte sentir como él te hizo sentir. Le creí. O más bien, decidí darme la oportunidad de creer, de intentar, de arriesgarme a ser feliz otra vez. No fue perfecto. Tuve momentos de pánico, momentos donde Daniel llegaba tarde y mi mente inmediatamente iba a «está con alguien más». Momentos donde revisaba su celular compulsivamente, aunque él siempre me lo daba sin problema. Momentos donde me preguntaba si realmente podía volver a confiar en alguien. Pero Daniel fue paciente. Entendió. Nunca se enojó por mis inseguridades. Siempre me recordaba que estaba ahí, que no iba a ningún lado, que yo valía la espera. La casa también cambió. Pinté las paredes de colores que yo elegí. Compré muebles nuevos con mi dinero, mis gustos. Planté flores en el jardín. Cada cambio era una declaración. Esto es mío. Esta vida es mía. Este futuro es mío. En marzo, exactamente 2 años después de aquella noche, doña Lupita organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a todos los vecinos, incluyéndome a mí. Al principio no entendí por qué, pero cuando llegué todos estaban ahí. Don Fermín, los Hernández, doña Conchita, hasta los chavos de la esquina que habían grabado todo aquella noche. «Queremos pedirte perdón», dijo doña Lupita, poniéndose de pie con dificultad. «Aquella noche te dejamos sola, te vimos sufrir y no hicimos nada. Algunos hasta grabaron tu dolor como si fuera entretenimiento». Miró directamente a los chavos, que bajaron la vista avergonzados. «No estuvo bien. Deberíamos haberte defendido. Deberíamos haber estado contigo». Me quedé sin palabras.
Miré alrededor de la sala de doña Lupita, viendo las caras de mis vecinos, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente con expresiones de arrepentimiento genuino. No tienen nada que perdonar, dije finalmente. Aquella noche yo no necesitaba que me salvaran. Necesitaba pasar por eso para encontrar la fuerza de salvarme a mí misma. Si alguien hubiera intervenido, tal vez hubiera aceptado su ayuda y nunca habría descubierto que podía hacerlo sola. Uno de los chavos, el que había dicho que iba a subir el video a TikTok, se puso de pie. Tendría como 18 años ahora, ya no era el adolescente burlón de aquella noche. Señora Patricia, dijo nervioso, yo nunca subí el video, lo borré esa misma noche. Me sentí muy mal y quiero que sepa que usted es como una inspiración para mi mamá. Ella también está pasando por algo similar con mi papá. Y cuando le conté lo que usted hizo, cómo se defendió, le dio valor para hacer lo mismo. Ya se divorció y está mejor ahora. Entonces, gracias. Esas palabras me quebraron. Lloré ahí, frente a todos mis vecinos, pero no de tristeza. Lloré porque mi dolor, mi lucha, mi pequeña victoria había servido para algo más grande que yo. Había inspirado a alguien más a ser fuerte, a defenderse, a no aceptar menos de lo que merecía. Doña Lupita me abrazó, y luego mi mamá que también estaba ahí, y luego todos los demás. Fue una catarsis colectiva. El barrio entero liberando la culpa que habían cargado durante 2 años y yo liberando la última pizca de vergüenza que quedaba de aquella noche. Hay algo más, dijo don Fermín, aclarándose la garganta. Hemos estado juntando dinero entre todos. No mucho, porque somos gente trabajadora sin muchos lujos, pero queríamos hacer algo. Hay como 20,000 pesos. Queremos que los uses para algo que te haga feliz. Un viaje, arreglar algo de la casa, lo que tú quieras. Me ofrecieron un sobre. Lo abrí y ahí estaba el dinero, en billetes de diferentes denominaciones. Podía imaginar a cada vecino contribuyendo lo que podía. 50 pesos aquí, 100 allá, 500 de los que podían más. Era el gesto más hermoso que alguien había tenido conmigo en mucho tiempo. No puedo aceptar esto, dije, tratando de devolver el sobre. Sí puedes, insistió doña Lupita. Y lo vas a aceptar porque somos tercos, y si no lo aceptas, vamos a tocar tu puerta todos los días hasta que lo hagas. Reí entre lágrimas. Está bien, lo acepto. Y muchas gracias. A todos. Esa noche me quedé hasta tarde en casa de doña Lupita. Comimos, platicamos, reímos. Era como si algo en el barrio hubiera sanado. Como si todos hubiéramos crecido un poco esa noche hace 2 años. Y ahora finalmente estábamos reconociéndolo. Con el dinero de los vecinos y algunos ahorros míos, decidí hacer un viaje. Nunca había viajado sola. Siempre había sido con Roberto, o con mi familia, o con amigas. Pero nunca sola. La idea me aterraba y me emocionaba a partes iguales. Elegí Oaxaca. Siempre había querido ir, pero Roberto decía que era muy pueblerino y prefería lugares de playa con resorts all inclusive. Reservé una habitación en un hotel pequeño en el centro. Compré mi boleto de autobús y en abril, exactamente 2 años y 1 mes después de aquella noche, me subí al autobús sola. El viaje fue largo, pero no me importó. Llevé un libro, escuché música, vi el paisaje cambiar por la ventana. Montañas, valles, pueblos pequeños. México era tan hermoso y yo había estado tan encerrada en mi pequeño mundo de dolor que había olvidado apreciar lo que había más allá. Oaxaca era mágico. Las calles empedradas, los edificios coloniales, el olor a tlayudas y mole negro en cada esquina. Pasé una semana ahí. Visité museos, caminé por mercados, probé comida que nunca había probado. Hablé con locales que me contaron historias de sus vidas, sus familias, sus tradiciones. Una tarde, en Monte Albán, parada en lo alto de las ruinas zapotecas, viendo el valle extenderse hasta donde alcanzaba la vista, tuve una revelación. Durante tantos años me había definido por mis relaciones. Era la hija de alguien, la hermana de alguien, la esposa de alguien. Pero ahí, a kilómetros de casa, rodeada de historia de civilizaciones antiguas que construyeron imperios y luego desaparecieron, me di cuenta de algo fundamental. Yo era Patricia, solo Patricia. Y eso era suficiente, más que suficiente. Lloré otra vez,
Pero estas lágrimas eran diferentes a todas las anteriores. Eran lágrimas de aceptación, de perdón hacia mí misma por todos los años que dejé que otros definieran mi valor, de gratitud por el camino difícil que me había traído a este momento, de esperanza por todo lo que aún estaba por venir. Saqué mi celular y le tomé una foto al valle. Se la mandé a Daniel con un mensaje. Gracias por esperarme mientras encontraba esto. Él respondió minutos después. ¿Encontraste qué? A mí misma. Cuando regresé a casa una semana después, me sentía diferente, más completa, más segura. Daniel me recogió en la terminal de autobuses con flores y una sonrisa enorme. «Te extrañé», me dijo. «Yo también, pero necesitaba hacer esto sola. Lo sé, por eso no ofrecí acompañarte aunque moría de ganas». Ese fue el momento en que supe que esto era diferente. Daniel no trataba de completarme o salvarme o cambiarme. Me dejaba ser, crecer, explorar. Era un compañero, no un dueño, un igual, no un superior o inferior. Era lo que el amor debería haber sido siempre. Los meses siguientes fueron de construcción. No solo de mi relación con Daniel, sino de mi relación conmigo misma. Empecé terapia con una psicóloga que se especializaba en trauma relacional. Al principio fue difícil. Hablar de todo lo que había pasado, reconocer los patrones de codependencia que desarrollé, entender cómo el abuso emocional de Roberto me había afectado más profundamente de lo que quería admitir. El abuso no siempre es físico, me dijo la doctora Ramírez en una de nuestras sesiones. El abuso emocional deja cicatrices igual de profundas. Te hizo dudar de ti misma, de tu valor, de tu realidad. Eso es violencia psicológica. Nunca lo había visto así. Siempre pensé, bueno, al menos nunca me pegó. Como si eso hiciera válido todo lo demás. Como si el menosprecio constante, las humillaciones sutiles, el gaslighting, las infidelidades, no fueran formas de violencia también. Trabajar en terapia fue como pelar una cebolla. Cada capa revelaba algo nuevo. Heridas viejas de mi infancia que me hicieron creer que mi valor dependía de qué tan útil era para otros. Mensajes de una sociedad que me enseñó que una mujer sin hombre estaba incompleta. Miedos profundos de no ser suficiente que me hicieron aguantar lo inaceptable. Pero también encontré fortalezas que no sabía que tenía. Resiliencia, inteligencia emocional, la capacidad de planear y ejecutar cuando era necesario, el valor de pedir ayuda cuando la necesitaba. Todo estaba ahí, dentro de mí, solo esperando a que lo reconociera. En septiembre, Roberto dejó de hacer los pagos completamente. Su abogado contactó al licenciado Vargas explicando que Roberto había perdido su trabajo y no tenía forma de pagar. Podíamos demandarlo otra vez, embargar más cosas, hacer su vida imposible. ¿Qué quiere hacer?, me preguntó el licenciado Vargas. Pensé en ello por varios días. Pensé en el Roberto de 20 años que me prometió el mundo. Pensé en el Roberto de 35 que me destruyó. Pensé en el Roberto de ahora, casi 40, sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin la mujer por la que arriesgó todo. Ya había perdido suficiente. Ya había pagado suficiente. «Déjelo ir», le dije al licenciado. «No voy a perseguirlo más. Ya ganamos lo importante. No necesito sangre». «¿Está segura? Legalmente tiene derecho a ese dinero». «Estoy segura. Ya no quiero tener ninguna conexión con él, ni siquiera una financiera. Que siga con su vida. Yo voy a seguir con la mía». El licenciado respetó mi decisión, aunque pensaba que era demasiado generosa. Tal vez lo era, pero el perdón, descubrí, no era para Roberto. Era para mí. Era soltarlo completamente, dejar ir el último hilo que nos conectaba. Era decir, esto se acabó, y realmente sentirlo. En diciembre, Daniel me propuso matrimonio. Estábamos cenando en mi casa, una cena sencilla que cocinamos juntos. Cuando terminamos de lavar los platos, me tomó de las manos. «Patricia», dijo, su voz temblando un poco, «sé que esto tal vez es muy pronto. Sé que vienes de algo muy difícil y que tienes derecho a tomarte todo el tiempo que necesites. Pero también sé que te amo. Sé que quiero despertarme contigo todos los días. Sé que quiero construir una vida juntos. Entonces», sacó una cajita de su bolsillo. «¿Te casarías conmigo? Algún día, cuando estés lista, sin prisa». Mi primer instinto fue decir que no, que era muy pronto, que tenía miedo, que no estaba lista para volver a confiar en el matrimonio. Pero entonces recordé algo que la doctora Ramírez me había dicho.
No dejes que tu pasado dicte tu futuro. Roberto no se merece ese poder sobre ti. Sí, le dije, sorprendiéndome a mí misma. Sí, me caso contigo. Pero tienes razón, sin prisa. Cuando ambos estemos listos. Nos comprometimos, pero decidimos esperar. No había urgencia. No había presión social o familiar. Era solo nosotros dos decidiendo construir algo juntos, a nuestro ritmo, en nuestros términos. Le conté a mi mamá al día siguiente. Lloró de felicidad. Sabía que ibas a estar bien, me dijo, abrazándome fuerte. Desde aquella noche que me llamaste llorando hace 3 años, cuando encontraste los mensajes, yo sabía que mi hija era más fuerte de lo que ella misma creía. Solo tenías que descubrirlo. ¿Sabías desde entonces? Sabía que algo andaba mal. Una madre siempre sabe. Pero también sabía que tenías que manejarlo a tu manera, que si te decía algo, ibas a defenderlo. Ibas a hacer excusas por él. Así que esperé a que abrieras los ojos por ti misma. Y lo hiciste. Mi hermana Lucía organizó una pequeña fiesta de compromiso. Nada grande, solo familia cercana y amigos. Sofía estaba ahí, gritando más fuerte que nadie cuando anunciamos la noticia. Doña Lupita trajo más tamales. Don Fermín trajo cerveza. Toda mi pequeña tribu de gente que me apoyó durante los momentos más oscuros estaba ahí celebrando este nuevo capítulo. En marzo, 3 años exactos después de aquella noche, organicé mi propia celebración. Invité a todos los que me ayudaron. El licenciado Vargas, Héctor el investigador, mi tío Ernesto del registro público, todos mis vecinos, mi familia, mis amigos. Renté un salón pequeño y contraté un servicio de comida. Nada lujoso, pero sí significativo. Quiero agradecerles, dije cuando todos estaban ahí, con copas levantadas, porque sin ustedes yo seguiría siendo la Patricia que aguantaba todo por mantener una paz falsa. Sin ustedes, seguiría creyendo que mi valor dependía de qué tan bien podía complacer a alguien más. Cada uno de ustedes me dio algo: conocimiento legal, apoyo emocional, protección, amistad, amor. Me ayudaron a descubrir que ser fuerte no significa no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Me ayudaron a entender que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Me ayudaron a convertirme en la mujer que mi abuelo Arturo sabía que podía ser cuando puso esa cláusula protectora hace más de 30 años. Así que gracias. De todo corazón, gracias. Todos brindamos. Hubo lágrimas, risas, abrazos. Fue una noche perfecta. Una noche de cierre y de apertura, de agradecer el pasado mientras se abraza el futuro. Daniel y yo nos casamos en octubre de ese mismo año, 3 años y medio después de aquella noche terrible. Fue una boda pequeña en el jardín de mi casa, nuestro futuro hogar, porque Daniel se mudaría ahí después de la boda, pero ambos sabíamos que era mi espacio, que siempre sería mi espacio primero. Usé un vestido sencillo color marfil, nada ostentoso. El abuelo Arturo nos acompañó en forma de una fotografía que puse en la mesa de honor. Mi mamá me entregó en el altar. Lucía fue mi madrina. Los hijos de Daniel fueron sus padrinos. Doña Lupita lloró durante toda la ceremonia. Cuando el juez preguntó, ¿acepta usted a Daniel como su esposo? Hubo una pausa donde mi mente voló a 3 años y medio atrás, a aquella banqueta, a aquel dolor, a aquella humillación. Pero también voló a todo lo que vino después, la fortaleza que encontré, la libertad que conquisté, la mujer en la que me convertí. Sí, acepto, dije, mi voz clara y firme. Pero acepto como una mujer completa que elige compartir su vida, no como una mujer que necesita ser completada. Daniel sonrió, y yo acepto como un hombre que entiende la diferencia. Hubo un «órale» colectivo de los invitados. Risas. Aplausos. Nuestra luna de miel fue en Oaxaca. Regresé al mismo hotel, a las mismas calles, a Monte Albán. Pero esta vez no estaba sola. Y lo hermoso era que no necesitaba estar sola, pero tampoco necesitaba estar acompañada. Era una elección, no una necesidad. Y eso hacía toda la diferencia. Parados en lo alto de las ruinas otra vez, Daniel me preguntó, ¿en qué piensas? En lo lejos que he llegado, en todo lo que tuve que perder para encontrarme. ¿Te arrepientes de algo? Pensé en eso.
¿Me arrepentía de los 15 años con Roberto? ¿Me arrepentía del dolor, de las lágrimas, de las noches sin dormir? No, dije finalmente. No me arrepiento, porque todo eso me trajo aquí, a este momento, a esta vida, a mí misma. Si pudiera regresar y cambiar algo, tal vez no sería la misma persona que soy ahora. Y me gusta quien soy ahora. Yo también, dijo Daniel, besándome suavemente. Los años siguientes fueron de construcción continua. Daniel y yo no tuvimos hijos propios, pero sus 2 hijos se convirtieron en parte importante de mi vida. Al principio eran cautelosos conmigo, leales a su mamá como debían ser, pero eventualmente me aceptaron como una figura más en sus vidas. No su mamá, nunca intenté reemplazarla, pero sí alguien que los quería y los apoyaba. Seguí con mi terapia, seguí con mis clases de pintura y yoga. Empecé un blog donde escribía sobre mi experiencia, sobre salir de relaciones tóxicas, sobre encontrar tu propia fuerza. Se volvió popular. Mujeres de todo México me escribían contándome sus historias, pidiendo consejos, agradeciéndome por compartir mi experiencia. Una de esas mujeres era joven, de apenas 23 años, atrapada en una relación con un hombre que la menospreciaba constantemente. Me escribió un mensaje largo detallando todo lo que sufría, terminando con «Pero lo amo, no puedo dejarlo». Le respondí, el amor que te destruye no es amor. El amor que te hace pequeña no es amor. El amor que requiere que pierdas pedazos de ti misma para mantener la paz no es amor. Es control disfrazado de amor. Y tú mereces más. Todas merecemos más. Ella dejó a ese hombre 3 meses después. Me mandó otro mensaje. Leí tu historia completa. Lloré mucho, pero también me dio valor. Si tú pudiste después de 15 años, yo puedo después de 2. Gracias por enseñarme que ser fuerte no significa aguantar todo. Significa saber cuándo ya es suficiente. Esos mensajes, esas historias de mujeres encontrando su fuerza inspiradas por mi historia, se convirtieron en mi propósito. No planeado, no buscado, pero profundamente significativo. Mi dolor había servido para algo más grande. Había iluminado el camino para otras. 5 años después de aquella noche, el barrio organizó una especie de aniversario, no celebrando lo que pasó, sino celebrando lo que vino después, el cambio, la fortaleza, la comunidad que se fortaleció. Doña Lupita, ahora un poco más frágil pero con el mismo espíritu indomable, dio un pequeño discurso. Hace 5 años fuimos testigos de algo que ninguno de nosotros va a olvidar. Vimos a una mujer ser humillada públicamente. Vimos a un hombre sin honor destruir a su familia. Pero también vimos algo más importante. Vimos a esa mujer levantarse. Vimos a esta comunidad aprender de sus errores y comprometerse a hacer mejor. Vimos que el final de algo puede ser el principio de algo mejor. Patricia, mija, gracias por enseñarnos eso. Me puse de pie y la abracé. Esta mujer que me ofreció ayuda aquella noche cuando nadie más lo hizo. Esta mujer que se convirtió en una segunda abuela para mí. Gracias a ti, doña Lupita, por ver mi fuerza cuando yo todavía no la veía. Roberto nunca regresó al barrio. Según supe por conocidos en común, se había mudado a otro estado. Había encontrado un trabajo modesto. Vivía solo en un departamento pequeño. Ya no me importaba. Genuinamente ya no me importaba. No le deseaba mal, pero tampoco le deseaba bien. Era simplemente alguien que formó parte de mi pasado, nada más. Carolina, por otro lado, eventualmente fue arrestada. Su patrón de estafar hombres la alcanzó cuando una de sus víctimas, un empresario con buenos abogados, decidió perseguirla hasta las últimas consecuencias. Héctor me mandó el artículo del periódico. Leí sobre su arresto sin sentir satisfacción ni pena, solo indiferencia. El karma había hecho su trabajo. En mi cumpleaños 45, Daniel organizó una pequeña fiesta sorpresa. Cuando entré a la casa después del trabajo, todos estaban ahí. Mi mamá, Lucía, Sofía, doña Lupita, los vecinos, amigos nuevos que había hecho en los últimos años, las mujeres de mi clase de pintura, mis compañeros de yoga. ¡Sorpresa!, gritaron todos al unísono. Me quedé parada en la puerta de mi casa que había defendido con uñas y dientes, mi casa que se había convertido en mi santuario y ahora en un hogar lleno de amor verdadero. Vi todas esas caras sonriendo,
toda esa gente que me amaba no por lo que hacía por ellos, sino simplemente por quien era. Y me di cuenta de algo fundamental. Gané, no contra Roberto o Carolina. Gané contra la versión de mí misma que creía que no merecía más. Gané contra los años de condicionamiento que me enseñaron a ser pequeña, complaciente, silenciosa. Gané contra el miedo que casi me paraliza aquella noche hace 5 años. Gané porque estaba parada en mi casa, rodeada de amor verdadero, siendo completamente yo misma sin pedir perdón por ello. Gané porque me convertí en la mujer que siempre debí ser, la mujer que mi abuelo Arturo sabía que podía ser. Esa noche, después de que todos se fueron, Daniel y yo nos sentamos en el porche como lo hacíamos casi todas las noches. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. ¿Feliz?, me preguntó. Más que feliz, estoy en paz, y eso es mejor que la felicidad. ¿Hay una diferencia? La felicidad es un momento, la paz es un estado. He tenido muchos momentos felices en estos 5 años, pero más importante, he encontrado paz conmigo misma, con mi pasado, con mis decisiones, con quién soy. Daniela sintió, entendiendo como siempre entendía. Te amo, me dijo. Yo también te amo. Y lo hermoso es que esta vez sé lo que el amor verdadero es. No es aguantar, no es sacrificarte hasta desaparecer. No es perder pedazos de ti para mantener a alguien más feliz. El amor verdadero es 2 personas completas eligiendo caminar juntas. Es respeto, es apoyo, es libertad dentro del compromiso. Tú me enseñaste eso, dijo Daniel. Yo también venía de un matrimonio donde pensaba que amar significaba perder. Pero tú me mostraste que el amor real te hace más tú, no menos. Nos quedamos ahí sentados en silencio, tomados de la mano, viendo las estrellas. Y en ese momento de perfecta paz, pensé en todas las mujeres que estaban pasando por lo que yo pasé. Las que estaban en esa banqueta metafórica, humilladas, rotas, creyendo que ese era su final. Si pudiera decirles algo, les diría esto. El final de algo malo es el principio de algo mejor. El dolor que sientes ahora es el precio de la libertad que vendrá. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiosa de lo que te han hecho creer. Y hay un ejército de mujeres que ya pasaron por esto, que sobrevivieron, que prosperaron, esperando para apoyarte cuando estés lista. Tu abuelo, tu tío, tu licenciado, tu investigador, tus vecinos, tu familia, tus amigos están ahí. A veces en formas que no esperas. A veces en lugares donde no pensaste buscar, pero están ahí. Y más importante, tú estás ahí. La fuerza que necesitas ya vive dentro de ti. Solo necesitas reconocerla. Solo necesitas darle permiso de salir. Solo necesitas decidir que ya es suficiente y actuar desde ese lugar de poder. No va a ser fácil. Habrá noches donde dudes. Habrá momentos donde quieras rendirte. Habrá personas que te juzgarán, que te dirán que eres muy dura, muy vengativa, muy egoísta. Ignóralas. No han caminado tu camino, no han sentido tu dolor, no tienen derecho a opinar sobre tu salvación. Y algún día, tal vez 5 años después, tal vez 10, tal vez más, vas a estar sentada en tu porche, en tu casa, con tu paz, y vas a mirar atrás a esa mujer rota en la banqueta y vas a sentir orgullo. No porque sufriste, sino porque sobreviviste. No porque aguantaste, sino porque finalmente dejaste de aguantar. No porque eras fuerte, sino porque decidiste serlo. Esa noche, aquella terrible noche de hace 5 años que cambió todo, fue el mejor regalo que Roberto me pudo haber dado. Me dio mi libertad, me dio la motivación para luchar, me dio la oportunidad de descubrir quién era realmente Patricia Méndez Aguirre cuando nadie estaba definiéndola por ella. Y resulta que Patricia es chingona, Patricia es fuerte, Patricia es valiente, Patricia es completa. Y tú también lo eres, solo tienes que creerlo.